Hola a todos los que nos estén viendo en este momento. Bueno, este es un nuevo segmento, una nueva oportunidad donde lo vamos a denominar Entrevistas Misioneras, donde vamos a estar realizando precisamente entrevistas de distintos hermanos, pastores que están en el campo misionero, en distintas partes del planeta Tierra, llevando a cabo una labor tan importante como es llevar la palabra del Señor. En esta oportunidad tengo el enorme privilegio y el enorme honor de poder entrevistar al hermano Héctor Fabián Anunciato. Él es argentino, ya hace varios años que está radicado en Génova, Italia, predicando allí la palabra del Señor. Así que bueno, gracias por la oportunidad, hermano. Bueno, gracias a vos, la verdad que es un privilegio para nosotros poder ser parte e inaugurar este segmento que estás abriendo. Siempre nosotros, desde que empezamos a trabajar en misiones, siempre anhelamos que más personas se sumen y bueno, celebramos este nuevo canal y sabemos que va a ser de bendición el canal, no por mí, sino por el canal mismo, digamos que no. Amén, amén. Bueno, hermano, en primera instancia quisiéramos saber cómo está compuesto su familia, quiénes le integran. Mira, bueno, como bien dijiste, yo me llamo Fabián, en realidad es el nombre que uso. Tengo 52 años, estoy casado con Gabriela hace casi 25 años, dentro de unos 15 días vamos a cumplir 25 años. Y tenemos una hija que se llama Mariana, pero vive en Argentina ella. Nosotros estamos acá radicados en Italia, como bien dijiste vos, desde hace 5 años y medio más o menos. Y bueno, además yo tengo una hermana que vive en Argentina, también ella es cristiana. Doy gracias porque yo a través de ella conocí a la que es ahora mi esposa. Y bueno, mis padres partieron con el Señor hace unos años ya. Y bueno, y acá estamos. Sí, no tenemos, tenemos más familia, pero no tenemos relación estrecha con ellos. Qué bien. Bueno, hermano, quisiéramos saber cómo comenzó su llamado, su carga por las misiones, cuál fue la visión que Dios puso en tu corazón, en el corazón de tu esposa, para trabajar en aquel lugar en Génova, Italia. Mira, es medio raro, nosotros tenemos amigos pastores que siempre ellos oraban por las misiones, pero igual nosotros no sabíamos muy bien de qué se trataba, sobre todo yo, porque mi esposa Gabriela es cristiana de toda la vida, de tercera, cuarta generación. Y yo no es que sea reticente a contar mi testimonio, lo que pasa es que yo siempre aclaro que es un testimonio, con esto no se puede hacer doctrina. No significa que todas las personas que sean llamadas van a ser llamadas de la misma forma que fui llamada yo. Puede ser que haya otros, seguramente hubieron otros antes que yo que fueron llamados de esta manera, pero no es una norma, no es una regla, no es que debe ser así. Es una experiencia personal. Nosotros estábamos, en realidad yo estaba trabajando acá en Barcelona, España, y vine por una cuestión estrictamente laboral. Yo ya era cristiano. Y un día estaba orando, tranquilo, en mi cuarto, termino de orar, me voy a dormir. Y sentí una voz que me decía que tenía que ser misionero en Génova. No, fue algo muy impactante para mí. Nunca me había pasado, nunca había tenido una experiencia similar. Entonces, claro, empecé a dudar porque para mí la idea de misiones era predicando abajo de un árbol en el medio del África Negra. Pero cuando Dios me dijo el primer día Génova, Italia, a mí no me cerraba mucho la idea. Porque yo dije, yo no sé muy bien dónde está Génova, pero sé que es una de las ciudades importantes de Italia, que es un país del primer mundo. Y en teoría, Italia es un país que fue muy evangelizado. De hecho, que muchas de las iglesias, sobre todo las pentecostales abiertas en Argentina, son de origen italiano. Y por tercera vez le volví a preguntar y me volvió a decir Génova, Italia. Y, y realmente fue un impacto muy fuerte para mí. Porque nunca había sentido audible la voz de Dios. Y la verdad que me impactó. Pero yo empecé a evaluar toda la situación. Estaba en España, trabajando a 14.000 kilómetros de mi familia.
Este, y, y yo sé que Gabriela, mi esposa, no es muy proclive a los cambios. Ella le cuesta hasta, por ejemplo, cambiar los muebles del lugar. Y yo me vi con esta realidad desde mi cabeza, entonces mi primera reacción fue, sí, yo voy, pero a Gabriela, hablale vos. Yo a Gabriela no le voy a hablar. Y bueno, pasó un tiempo hasta que yo finalmente le hablé a Gabriela. Pero como nosotros tenemos muchos amigos comunes en el ministerio, comparto con un matrimonio amigo y le digo, mira, me pasó esto, lo llamé desde Barcelona y digo, mira, me pasó esto. Y me dice, vos sabés que anoche tuvimos una reunión en la iglesia, ellos eran compañeros nuestros de iglesia, y predicó mi papá, que también es pastor. Pero hay una particularidad, este pastor es ciego, ¿no? Entonces, estaba orando por todas las personas, y cuando llegó a Gabriela, le dijo, te veo que estás predicando en un país donde la bandera es verde, blanca y roja. Entonces, el hijo le dijo, papá, Fabián está en España, y vos estás hablando de la bandera de México, porque este pastor es muy emparentado con México, va habitualmente allá, tiene muchos amigos. Pero cuando yo le compartí esto a mi amigo, le dije, mirá, Ezequiel, no le digas nada. Bueno, fue así como que él no le dijo nada cuando ni a Gabriela, ni siquiera a su esposa le había dicho. Y como a los 2 años, yo en un momento le dije, bueno, Gabriela, es el momento que te tengo que decir algo. Y le conté mi experiencia en Barcelona. Digo, la única persona que lo sabe es Ezequiel. Y ella, llena del Espíritu Santo, me dijo, si Dios te llamó a las misiones, andá, solo. El proceso en ella fue totalmente diferente, porque nosotros venimos además de una realidad social diferente. Yo, por ejemplo, no terminé la secundaria. Gabriela, mi esposa, tiene un título universitario. Y estaba trabajando justamente de profesora de historia, que es la titulación que ella tiene, profesora de historia y ciencias sociales, y particularmente en ese momento estaba a cargo de la dirección de un colegio privado ahí en Ballester, donde vivíamos nosotros. Pero el proceso en ella fue gradual, o sea, a medida que íbamos avanzando, poniéndonos plazos para venir a Italia, ella fue transitando el camino en paz. Y las cosas se fueron acomodando, y para ella no fue traumático. Y la única forma que pudo haber ocurrido esto es con la intervención de Dios. No había forma de que yo le dijera nada. Ella no quería mudarse ni siquiera de barrio, ni hablar mudarse de país, y muchísimo menos en un lugar donde el idioma es diferente. Y eso fue el génesis, el inicio de nuestro llamado. Así fue como empezamos. Amén, amén. Hermano, y hablando obviamente de irse a otra nación, dejar, ¿no?, la tierra, la familia, las amistades, la lengua propia, ¿cuál fue el aspecto más difícil que te tocó a vos, a tu esposa, que les tocó y que todavía les sigue tocando actualmente, ¿no es cierto? Vivir en una cultura totalmente diferente a la de ustedes. Ustedes son argentinos, se fueron a servir al Señor a Italia. ¿Qué fue lo que más les chocó? Mira, partamos de la base que Italia, o sea, en nuestro país hay casos como el de familia de ustedes que son descendientes de franceses, pero por ejemplo, mi suegra es italiana y toda mi familia, digamos, de alguna manera, que son todos de origen italiano. Nosotros de alguna forma vivíamos la cultura italiana, con lo cual entendíamos que no iba a ser tan complicado el choque cultural. Por otro lado, yo conocía algo del idioma, hablaba un poco italiano, habíamos estado ya en una oportunidad, pero como turistas acá, y nos sentíamos, y en la previa entendíamos que no iba a ser difícil. Muchos te hablan del idioma, y en realidad sí, el idioma es complicado, aún en el italiano, donde uno cree que es un idioma simple que lo puede entender fácilmente. Y tal vez haya personas que tengan una habilidad especial para comprender otros idiomas.
sobre todo el italiano que es de origen latino. El problema es cuando uno quiere hablar. Eh, Eso fue nosotros no tomamos en cuenta que el tema idioma iba a ser un tema relevante y no pusimos énfasis en aprender. Por un lado eso, pero lo más difícil es eh, entender que los italianos piensan en un modo diferente que los argentinos. O sea, no es ni mejor ni peor, es otra manera. Ellos, por ejemplo, no son directos en decir las cosas, sino que dan un montón de rodeos. Son personas, en algunos casos en Argentina pasa, pero son personas muy arraigadas a su familia. Acá hay muchachos de 30, 35 años que son solteros y cuando conocen a una chica, dicen, uno de los argumentos por el cual pueden no seguir adelante en los viejos porque a su mamá no le gusta. Entonces, son cosas complicadas. Normalmente, sobre todo en el sur, donde estuvimos un tiempo, apenas llegamos, los nombres se repiten de generación a generación. Están muy arraigados. O sea, la palabra, lo que dice la madre, es algo que no se discute. Y por ahí eso para nosotros que tenemos un desarrollo social en Buenos Aires, una mega metrópolis, por ahí con un montón de actividades muy diferentes, se nos complicaba eso, entender lo arraigado a las costumbres, a las tradiciones. Y esto obviamente también influye en cuanto al tema de predicar la palabra. Acá el argumento más fuerte es, sí, nosotros creemos en Dios. Y acá los italianos, el 90% son católicos. Dice, yo soy católico porque mi papá es católico, mi mamá es católica, yo soy católico. O sea, funciona como una herencia, ¿no? Son católicos nominales, pero se manifiestan católicos. Y por otro lado, no quieren, en líneas generales, son muy estructurados y no aceptan debatir casi sobre ningún tema. Y bueno, y obviamente el tema de Dios es algo que si el cura párroco del pueblo dice que, no sé, la Virgencita María, por ejemplo, hay una tradición acá que dice que la Virgen María, hay una fiesta, está enojada porque Jesús se fue, entonces se cruzan de vuelta, entonces ella lo perdona y se dan un beso. Y eso es una tradición. Y no hay forma de contradecírselo, no hay forma. No hay forma de que lean la Biblia, no hay forma. No hay forma. Pero bueno, en la parte social esto es lo más difícil. Bien, hermana, ¿y podré contarnos cuál es el panorama espiritual que está atravesando actualmente Italia? ¿Cuál es la realidad que están atravesando? Mira, nosotros lo que notamos, o sea, nosotros hemos aprendido en algún momento, que nuestros maestros en algún momento nos enseñaron que hay, los lugares son, digamos, campo fértil para determinado tipo de vicio, determinado tipo de influencia que no pertenece a Cristo. Y nosotros nos dimos cuenta de esto porque hemos tenido la posibilidad de vivir, aunque sea por breves tiempos, en pocos países, en algunos países. Y puntualmente lo que nosotros notamos en Italia que, o sea, suena muy feo decirlo, pero es realidad, uno siente acá la opresión porque la gente se regodea haciéndole mal al otro, aunque no tenga ningún beneficio. Y es muy raro porque yo nunca había experimentado algo parecido, pero es una sensación como que todo el tiempo todo el mundo te quiere perjudicar. Y se ve reflejado en hechos concretos. O sea, la gente se pone molesta y meticulosa por cuestiones que no les afectan los más mínimos. Por ejemplo, vos vas caminando por la calle y viene alguien y te dice, no camines por la calle, tenés que caminar por la vereda.
O vos vas a tomar, por ejemplo, no sé, un día, una cosa muy, muy, muy rara, hacía mucho, mucho, mucho calor y salí a caminar al almacén de la esquina con unas hojotas. Y viene un italiano y me dice, no puedes usar hojotas porque está muy mal visto. Digo, pero hay un problema. Dice, no, no, porque las hojotas son para la playa. Pero vienen con eso, con esa intención de lastimarte. Es muy raro, es muy. Yo nunca había experimentado algo así. Claro. Mirá que en Argentina por ahí se ven otro tipo de cosas, sobre todo ahí en el norte, donde funciona tanto el tema del espiritismo, de los aparecidos, de estas cosas que, bueno, que las leyendas populares hicieron conocer, pero, o por ejemplo en España vemos que hay un espíritu de lujuria, donde todo lo relacionado con la promiscuidad se palpa. Acá en Italia lo más creo, y es coincidente con todas las personas que vienen acá a instalarse, destacan esto, es que sienten que hay un espíritu de maldad. Y es difícil sobrellevarlo. Después te acostumbras, pero bueno, al principio es muy difícil sobrellevarlo. Amén. Y con la labor que han realizado en aquel país hasta ahora, que ustedes han llevado a cabo, ¿se sienten satisfechos con los resultados que han obtenido? ¿Sienten que pueden lograr más? ¿Sienten que todavía no han llegado a la expectativa que tenían? Y no, la verdad que no nos sentimos satisfechos, pero creo que por más que o sea, nunca nos sentiríamos satisfechos. Porque una vez estaba escuchando a un predicador misionero, un gran hombre de Dios, que había hecho un evento muy grande en el estadio de Chaco Forever. Y él estaba mirando el estadio lleno, 25.000, 30.000 personas. ¿Sí? Pero miró, alzó la vista y se dio cuenta que había millones en la ciudad que no estaban en el estadio. Entonces, por muy grande que sea lo que uno ve que está pasando, nunca uno se siente conforme. Y la verdad es que uno siempre quiere más. Yo tengo algo acá, no sé si es una frase, no recuerdo de quién lo aprendí, pero nosotros a veces nos preocupamos cuando no vemos resultados, pero tenemos que entender que cuando las personas se convierten, cuando nosotros les predicamos y las personas no se convierten, no es por culpa nuestra, pero cuando se convierten no es gracias a nosotros tampoco. Entonces, en ese sentido, vemos que la tarea es relativamente sencilla, porque la mies no es nuestra. Los obreros que necesitamos los manda el Señor. Nosotros predicamos algo que no surgió de nosotros, sino que aprendimos porque los maestros que tuvimos y el Espíritu Santo nos fue enseñando. Y además cada uno está designado está llamado a hacer algo y a lo cual también Dios lo capacita. Algunos me preguntan, ¿es difícil ser misionero? Yo mismo yo le preguntaría, por ejemplo, un día viene un chico peruano y me dice, ¿es difícil ser misionero? Yo le dije, ¿es difícil ser peruano? No, me dices, peruano soy peruano. Bueno, a mí me pasa lo mismo. O sea, Dios nos capacita para esto. Yo soy una persona extremadamente cariñosa y demuestro mi afecto desde el contacto físico, por ahí como muchísimos argentinos. Y yo estuve, por ejemplo, casi 5 años sin ver a mi hija, desde los 18 a los 23, y no es que no tenía ganas de verla, pero no es que me angustiaba. Dios Dios suplió esta necesidad en cuanto al afecto que yo dispensaba hacia mi hija. Pero es algo que yo no es que yo lo desarrollé de alguna forma especial, no. O sea, Dios nos capacita para el llamado. Entonces, cuando yo escucho a algún ministro que dice, es muy difícil la tarea de pastor, evangelista, maestro, y muy probablemente el hermano, por ahí con todas las mejores intenciones, pero se está equivocando
querer desarrollar un ministerio para el cual no fue llamado. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hasta hoy Dios no nos llamó para pastorear. Igual, obviamente, hacemos tarea pastoral, porque esto es inherente a todos los cristianos. O sea, tal vez vos no seas evangelista, pero evangelizás. Tal vez vos no seas maestro, pero enseñás. No, pero nosotros sabemos que no estamos llamados a ser pastores en una congregación. Por eso es importante para nosotros relacionarnos con otros hermanos a los que Dios sí le haya dado eh, esta característica, este ministerio pastoral, porque la suma de los ministerios hace al crecimiento de la iglesia. Y es algo que yo, desde mí, Dios no me capacitó con eso como para poder hacerlo. Hasta hoy. Por ahí mañana, sí, pero hasta hoy es así. Amén. Amén. Hermano, ¿y qué planes, qué objetivos tenés en tu corazón, en el corazón de tu esposa, que el Señor les ha dado de acá hacia el futuro para poder seguir expandiendo su palabra ahí en la ciudad de Génova? Mira, nosotros cuando salimos de Argentina habíamos marcado dos lineamientos, uno por la experiencia que teníamos y otro porque nos fueron confirmando por charlas que hemos tenido con muchos hermanos que son crecidos, personas que nos han venido a hablar específicamente, que oraron específicamente por nosotros. En cuanto a la parte estructural, nosotros sabíamos que, porque yo ya había vivido en Europa un tiempo, sabía y sé lo difícil que es instalarse acá. Y porque hay una serie de elementos que convergen para poder conseguir justamente radicarse acá. Una persona que, por ejemplo, tenga mucho dinero, no es solamente con dinero que se puede allanar el camino. Necesita otros componentes que son tan importantes como eso, como por ejemplo conseguir una residencia en forma, una documentación de residencia en forma permanente. Hay varios caminos, hay varias alternativas. Pero bueno, sabiendo esta realidad, nosotros lo que siempre le pedimos al Señor es que tengamos la posibilidad de ser un puente para poder facilitar, ser facilitadores para aquellos que Él llamó para venir, en este caso a Italia, Génova, que es donde estamos nosotros, le podamos brindar todo el apoyo logístico para que ellos no tengan los inconvenientes que teníamos nosotros. Desde lo más sencillo, como por ejemplo, cómo viajar desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, o una vez instalado acá, dónde está el supermercado, cómo se hacen los trámites. Fue algo que nosotros tuvimos que aprender por nosotros mismos y encima casi sin manejar el idioma. Eso es un tema, es la parte, digamos, logística. Pero puntualmente tengo un amigo un chiquito que yo le digo que es mi hijo del corazón, pero que fue engendrado por mí solo, sin intervención de mujeres, muy raro. Muy raro. Y él viene un día, ya sabés, es un mendocino que es. Viene un día y me dice, Fabián, ¿vos qué vas a ir a hacer a Italia? Mira, la verdad que no tenemos muy claro esto todavía, estamos estudiando en el instituto. Y viene y me dice, no, porque a mí el Señor me hizo ver algo. Dice que ustedes van a trabajar en violencia de género, cuando de esto no se hablaba, hace 7 años. Y nosotros estábamos elaborando algo por el estilo, Gabriela inclusive está muy capacitada en eso. Y en la semana sucesiva, y esto esto que lo repitan y que lo escuchen bien, porque es algo que hasta que yo no viví esa experiencia, conocía la información, pero la verdad que en ese momento me impactó mucho. Cuando me dijo que íbamos a trabajar con violencia de género, en los siguientes 5 días me puse a hablar con 5 chicas cristianas, todas cristianas, 3 de ellas estudiantes de instituto bíblico. Todas habían sido abusadas, todas, de alguna u otra manera, ¿sí? No por ahí con un acceso carnal explícito, pero sí con
situaciones incómodas, con palabras incómodas, con tocamientos incómodos. Y la verdad que eso fue una confirmación de lo que obviamente me dijo mi buen amigo. Y esos fueron los dos pilares sobre los cuales nosotros vinimos a vivir acá. Pero nosotros además teníamos otra cuestión, y es el tema, es cómo vamos a poder desarrollar una congregación teniendo en cuenta las características sociales de Europa. Porque acá, a diferencia de Argentina, uno no puede tener un fichero de culto con una denominación nueva, ¿sí? Tampoco puede abrir un local y decir esto es una iglesia y se terminó. Acá hace falta habilitaciones, acondicionar el local con determinadas características de seguridad, y además de ser complicado en cuanto al tema documentación, también es muy costoso. Entonces nosotros ahí nos encontramos ante un problema que para nosotros no era sencillo de resolver. Pero bueno, fuimos avanzando en el tiempo y gracias al consejo de unos hermanos y a unas capacitaciones que hemos tenido ahí en Barcelona con un siervo de Dios bárbaro ahí de la iglesia de Barcelona, empezamos a desarrollar desde hace unos 6 o 7 meses que llegamos aquí, que hace unos 6 o 7 meses, empezamos a desarrollar un ministerio que se llama el Ministerio del Enviado. ¿En qué consiste esto? Nosotros sostenemos, como sostiene la palabra, que hay 5 ministerios, ¿no? Y que los 5 ministerios son para el desarrollo de la iglesia, para el crecimiento. Y también sabemos que los ministerios son todos importantes. Y gradualmente, en el momento de conformar una congregación, la necesidad de las personas que van llegando son diferentes conforme al momento, digamos, que llegan. O sea, obviamente, el que tiene que hacer punta es el enviado. No me gusta decir apóstol, pero bueno, el enviado, porque es el que tiene como misión conformar la congregación con las palabras que Dios le dice dónde hacerlo. Después necesitamos un evangelista que vaya a hablar con la gente. Después necesitamos un pastor que cuide a las personas que vienen heridas. Y después también necesitamos un maestro que le enseñe, que comience enseñándole los rudimentos de la palabra. Entonces nosotros sabemos, conforme a lo que dice la palabra, que necesitamos de los 5 ministerios. Y esto sumado a la problemática que nos generaría tener un lugar físico donde hacerlo, y además que nos deberíamos estar bajo no sé si decirlo el control, pero sí bajo la protección, bajo la órbita de una congregación determinada. Una cobertura, digamos. ¿Cómo? Una cobertura. Claro, bajo la cobertura. En algunas ocasiones es limitante esto. Entonces empezamos a desarrollar este ministerio, que el ministerio enviado básicamente es las iglesias en las casas. Hacer discípulos que hagan discípulos. Las cosas buenas que nosotros vemos de este tipo de ministerio que estamos desarrollando es que al estar en nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, hacemos reuniones en nuestras casas. Yo en mi casa no tengo más gastos por hacer reunión, porque el alquiler lo pago y la luz la pago. Entonces, ediliciamente, la iglesia no tiene que juntar dinero para pagar algo, porque es algo que se usa 2 horas por semana, 4 horas por semana. Entonces, todo el dinero que se recauda es destinado exclusivamente a la extensión del reino. Puede ser transformado esto en tratados, se puede organizar alguna campaña, se puede ayudar a algunos hermanos que se encuentran en dificultad con este tema del COVID. Hay muchos hermanos que han perdido trabajo, personas que trabajaban por su cuenta que no tienen ingresos. Y también se puede bendecir a otros ministerios. Y también tiene otras cosas muy particulares que fuimos viendo con el desarrollo del ministerio.
Por ejemplo, nosotros estamos en una iglesia tradicional y el pastor o quien dirige la reunión dice, bueno, ¿algún motivo de oración? Entonces, claro, levantamos las manos y contamos nuestras situaciones. Pero en el tema de la reunión en las casas, esto no pasa, porque nos vemos 2 veces por semana y sabemos lo que le pasa al otro. No hace falta que yo te pida que ores si tengo un problema determinado, porque ya lo sabes. No hace falta que empecemos a investigar si uno de los hermanos le alcanza para comer o no le alcanza, porque sabemos que se quedó sin trabajo porque lo vemos 2 veces por semana. Entonces estos grupos pequeños hacen que uno pueda explayarse más, que tengamos una comunión más íntima, pero por sobre todas las cosas hace que todos podamos desarrollar nuestro ministerio y ayudar a los hermanos que tal vez por ahí no saben a qué fueron llamados, ayudarlos a descubrir su llamado. Y lo importante es que cada uno se desarrolle. Escuché también de este hermano de Barcelona, que era en su momento era el pastor de la iglesia. Dijo algo que muchas veces cuando yo dije eso no me volvieron a predicar. Pero yo los desafío a que ustedes busquen, aunque sea un versículo en la Biblia, donde me digan que el ministerio pastoral es preeminente sobre los demás ministerios. Dice, no hay. Entonces quiere decir que tenemos que trabajar codo a codo. Dice, pero nosotros tenemos que ser sujetos al pastor. Ni. ¿Cómo ni? No, porque en teoría, el pastor si toma una decisión cualquiera, es porque oró. Y si él oró y tomó una decisión que afecta a todos los integrantes de la iglesia, de alguna manera todos los integrantes de la iglesia oraron y Dios algo le mostró. Entonces, ¿yo me sujeto al pastor? No. Dios puso en mi corazón lo mismo. Entonces, cuando el pastor o cualquier hermano miembro de la iglesia viene con un planteo, por muy raro y extraño que parezca, todos los demás estamos en sintonía, porque estamos orando. Dios nos habla a todos. Y es imposible llevar adelante una congregación con un pastor, solo con un pastor. Es imposible. Y vemos, por ejemplo, hoy, no, acá no se ve tanto porque, bueno, por cuestiones particulares acá de Italia, pero ¿cuántas veces hemos visto en la Argentina pastores multifuncionales? Abre la puerta, es el primero en llegar, está en la reunión de oración, enseña, predica, está al frente de la campaña evangelística, se ocupa de la finanza, habla con los demás pastores, y llega un momento donde obviamente no tiene tiempo físico para hacerlo, es normal. Nosotros pertenecíamos a una iglesia donde habían 1500 miembros, y el pastor, realmente un padre, nos trataba como hijos, a pesar que por la edad nos trataba como hijos, pero con 1500 miembros no puedo atender a todos, es lógico, normal. Entonces esta característica de desarrollo de iglesia nos da la posibilidad de que el grupo crezca. Y también hay algunas cuestiones con respecto a esto. Por ejemplo, dice, bueno, ¿y si hay más personas, cómo hacemos? Porque en tu casa encontrás 5, 6, 7, 10 personas. Y si somos 20, no somos 20. Y nunca vamos a ser 20, no. Porque supongamos, Joel, que vos y yo nos reunimos acá en casa. Entonces, somos 7, 8 personas. En algún momento vos me vas a decir, mira, Fabián, en el edificio donde vivo yo me propusieron hacer reuniones. Está bien, Joel, vos estás capacitado para hacer esto. Andá y hacer reuniones. Nosotros nos reunimos 2 días por semana, vos reunite otros 2 días cualquiera. Y Dios te va a dar las estrategias para llevar adelante el grupo. Obviamente estamos nosotros para apoyarte en todo lo que sea, de la misma forma que vos me vas a apoyar a mí. Pero va a llegar un momento donde me vas a decir, ¿sabes qué, Fabián? En mi trabajo también me dijeron que quieren hacer reunión. Entonces voy a tener 2 reuniones con mis vecinos, 2 reuniones con el trabajo y 2 reuniones en tu casa. Ah, bárbaro, buenísimo. Pero va a llegar un momento donde me vas a decir, mira, ¿sabes qué, Fabián?
tengo que abrir otras casas más, porque mi prima me dijo que quería ser parte de esto, pero esto hace que yo no pueda seguir yendo a tu casa. Bárbaro, Joel. Si tenés todas las herramientas, tenés el mismo Espíritu Santo que tengo yo, que tuvo Pablo, que tuvo los escritores bíblicos. ¿Qué es lo que te impide que vos lleves adelante esta visión, aunque nosotros coyunturalmente no nos volvamos a ver tan seguido porque la ocupación ministerial no lo va a permitir? Seguí extendiendo las cosas de esta manera. Entonces los grupos nunca son numerosos, nunca vamos a necesitar un edificio, y cuando en algún momento vos me digas, mira, ¿sabes qué, Fabián? Tuve que abrir 4 casas más, pero tengo un problema, no tengo gente capacitada. Bueno, yo voy a darte una mano. ¿Por qué? Porque yo la verdad que abrí 2 casas solas. Te doy una mano. Hasta el momento en que vos formes personas que puedan hacerse cargo y seguir adelante. O sea, esto no es nada nuevo, es como se multiplicaba la iglesia primitiva. Como dice en los evangelios, Jesús dice, de la misma forma que el Padre me envía a mí, yo te envío a vos. ¿Te preparo? Salí. Entonces, las preguntas que surgen es esto. Bien, cuando vos estás reunido, cuando nos reunimos en casa, ¿sí? ¿Cómo es la organización? Y nos organizamos entre nosotros. Oramos y el Espíritu Santo nos guía y tenemos que estar de acuerdo, porque si es un solo Espíritu el que habla. Entonces, si hay alguien que no está en sintonía, es porque sigamos orando. Cuando vos te vas, y otra cosa más, ¿y qué hacemos, por ejemplo, con las ofrendas, con los diezmos? La recogemos en mi casa, es indiferente quién tenga el dinero. Lo tenemos acá, y en el momento que nosotros como iglesia, estos 7, 8, 10 personas somos iglesia, sentimos de parte del Espíritu Santo ofrendarle a algún hermano, ¿ves? Bendecir a alguna congregación, mandarse a alguna misionero, vamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Ese dinero se destina exclusivamente a la extensión del reino y a sostener a las viudas, a los menesterosos, que son parte de nuestra iglesia, que coyunturalmente no puedan tener ingresos. Hayan tenido un accidente, le agarró el COVID, se quedó sin trabajo, lo que sea. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando Joel Aubrún abre 7 casas y no viene más acá? ¿Qué unión tiene en cuanto al tema organizativo? Ninguno, hermano. Vos sos tan responsable como yo delante de Dios. Entonces, maneja las cosas como Dios te diga a vos, que puede ser diferentes a las que estuvimos haciendo hasta ayer, porque es tu relación con Dios y es el grupo al cual vos perteneces ahora, de tu trabajo, o de tus vecinos, que que Dios le va a hablar especialmente porque usted tiene una característica particular y única. Ah, bien, bárbaro. Y con el tema plata, ¿qué hacemos? Lo mismo. Vos en tu casa levantas las diezmos y las ofrendas y ustedes los administran. ¿Con qué criterio? Con el criterio que Dios les mande. ¿Y ustedes tienen que rendir cuentas hacia nosotros por algún manejo en cuanto al tema organizativo o económico? No, hermano, vos sos responsable delante de Dios. Y lo que hagas vos es una responsabilidad tuya. Yo te puedo ayudar. Podemos inclusive todas las casas que empezaron de una casa original, hacer una reunión cada 2 meses, alquilamos un hotel, ponemos 10 pesitos cada uno y ya está. No mantenemos edificio, no pagamos luz, no tenemos habilitación, no matafuegos, no seguridad, nada. Y eso es lo que Dios puso en nuestro corazón. Amén. Y estamos trabajando firmemente con eso. Amén. Qué bueno, hermano, qué bueno. Y bueno, agradeciéndote de nuevo la oportunidad, el tiempo que nos estás ofreciendo, y ya para ir concluyendo esta entrevista, te quiero hacer una pregunta que es básica, pero muy importante a la vez, quizás para la gente que nos van a ver y que nos estén viendo en este momento. Se hará y muchas veces quizás no le queda muy claro la idea. Y qué bueno de tenerte a vos, que ya tenés experiencia, que sabés del tema, que Dios te está usando en esto. ¿Por qué son tan importantes las misiones? Y cómo nosotros, desde nuestro lugar,
podemos apoyarlo a gente como ustedes que dejan su nación, que dejan su tierra, su lengua, su cultura, para ir hacia otra nación que Dios los llama a servir. Mira, son importantes las misiones más allá del análisis que pueda hacer cada uno, o de la explicación lógica, que si no hubiese habido misioneros, el cristianismo se había circunscrito solamente al pueblo de Israel y a aquella región. Pero es un mandato divino. Toda potestad me es dado tanto en el cielo como en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y no dice id y hacer discípulos en todas las naciones, sino dice a todas las naciones. Y con el término particular que obviamente cuando el concepto de nación que tenemos ahora no existía. O sea, la nación es algo que está, a ver, creo, no quiero meter el pie, pero bueno, es una noción que surgió en la Revolución Francesa, algo como más firme, como la nación, la bandera y el himno, pero el concepto sobre el cual habla la Biblia de nación habla de grupos étnicos. En Argentina, por ejemplo, para hablar de nuestro país, sí, somos todos argentinos, pero no es lo mismo un jujeño que un porteño que un santacruceño. Tenemos características diferentes. Entonces, no funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque vivimos realidades diferentes, a pesar de ser todos argentinos. Entonces, sí lo tenemos que hacer porque todos nosotros fuimos alcanzados porque alguna vez algún misionero salió de su lugar y fue para Argentina. De Estados Unidos, de los países nórdicos, de Italia, de Alemania, fueron para Argentina a predicar la palabra. Pero es un mandato bíblico. Los 40 días que estuvo Jesús viviendo en la tierra con cuerpo glorificado, habló casi exclusivamente de hacer discípulos, de predicar la palabra. Y también estoy recordando el pasaje de Apocalipsis donde dice, este evangelio será predicado a todo el mundo y vendrá el fin. O sea, predicar el evangelio es algo que hasta los ángeles anhelan. Predicar el evangelio es algo central en la vida del cristiano. Yo la verdad me siento muy avergonzado cuando viene alguien y dice, no sabes lo que pasó, un imán musulmán tuvo una visión de Jesús y se convirtió. Y muchos dicen, aleluya, gloria a Dios. Hermano, nosotros estamos fallando. Jesús tiene que venir a hacer nuestro trabajo. Ya hablaron los burros, ¿qué querés? ¿Que realmente hablen las piedras? No, es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Es un mandato, es un mandato. Predicar en todos lados. Y lo más importante, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Gente. Necesitamos misioneros. Nosotros hace 5 años que estamos acá. Teníamos algunas ventajas iniciales, hablar un poco el idioma, tener ciudadanía, pero recién hasta hace más o menos 1 año y medio tenemos un trabajo en blanco. No es estable, no es continuo, no es bien remunerado, pero es en blanco. Los otros 3 años y medio estuvimos viviendo de trabajos en negro, a pesar de tener ciudadanía. Pero nunca nos faltó. Te puedo decir que después de 5 años y medio, nunca tuve que dormir bajo las estrellas, nunca nos faltó para comer. Como dice claramente la palabra, buscad el reino de Dios en justicia y todas estas cosas, o sea, le está hablando del vestido y la comida, no le está hablando de la Ferrari y del avión, no. Dice, y todas estas cosas les serán añadidas, ¿sí? Porque esa parte de la escritura empieza diciendo, miren las aves que no tejen ni hilan, ni comen, ni tienen los vestidos de los lirios. O sea, todas las cosas esenciales no nos van a faltar, pero nos faltan obreros. Nosotros no podemos seguir la obra adelante si no hay personas que prediquen. Y necesitamos que las personas vengan, las personas que fueron llamadas, que vengan. Y es una frase muy trillada dentro del mundo misionero. Dice, pero ¿cómo voy a hacer para ir allá si no tengo plata? Dios invita, Dios paga. Por ahí algunos piensan que son demasiado jóvenes para venir, no tienen experiencia, son muy jóvenes. Juan tenía 17 años y era el discípulo amado de Jesús.
Por ahí algunos piensan que son demasiado viejos, ¿no? Pero Abraham tenía 98 cuando nació el hijo de la promesa. Por ahí algunos piensan que por ahí no tienen facilidad para hablar, como Moisés, que era torpe de lengua. O por ahí algunos piensan que su pasado los condena, porque no están a la altura de las circunstancias. Y pueden pensar eso porque no conocen mi testimonio, que no es de los, no es como para ponerle una vitrina. Pero a los que piensan eso les puedo decir que no hay una sola persona en la Biblia que no se le muestre con sus defectos. Y si vamos a buscar un defecto o una característica personal que está muy mal vista por la sociedad, no así, no es que hay diferencia de, de pecados grandes o pecados pequeños. Pero la bis tatara ultra archi mega hiper bisabuela de Jesús era una ramera, un rabat. Y si eso no le alcanza a los que están escuchando, porque creen que tienen muchos problemas, el problema es que con nuestras fuerzas no se hace con nuestra decisión, con nuestra fe, porque la potencia la pone Dios. Y por muchos problemas que puedan tener, te puedo asegurar que había uno que tenía más problemas que vos. Un tal Lázaro, no sé si te acordás. Estaba muerto. Y al menos si estás escuchando esto, estás muerto, no estás. Entonces, si Dios se puede gloriar en Lázaro, también se puede gloriar en nosotros. Lo que necesita es que digamos, sí, heme aquí. Hay gente en la Argentina que conoce mucho más teología que yo, que habla mucho mejor el idioma que yo, que tiene muchas más capacidades que yo, que es más joven que yo, y que tiene mucha más fe y mucha más dedicación que yo. ¿Pero por qué vine yo? Porque Dios me dijo y yo dije que sí. Yo no solamente no soy mejor que cualquiera, te digo que soy de mediocre para abajo. Cuando ni siquiera terminé la escuela secundaria. La verdad que no calificaba, pero ninguno de nosotros calificaba. Y aparte, el otro diciendo, lo que pasa es que yo no pienso, porque yo fui juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo Cristo vive, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la obra es de Él. Entonces, palabra, Dios si no te llamó específicamente a hacer algo, a ser pastor, a ser maestro, a ser evangelista, tiene Dios una palabra para vos escrita ahí, por las dudas que no te quede muy claro. Id y predicad el Evangelio a toda la nación. Amén. Bueno, terminando ya esta entrevista, gracias Pastor por la oportunidad y bueno, a los que nos estén viendo, espero que esta entrevista les sirva, le haya sido inspiración para involucrarse un poco más en las misiones. Hasta la próxima entrevista, si Dios así lo permite, que Dios le bendiga mucho.